¿Cuántos matrimonios están listos para nuestro congreso? Ok, quisiera animar a todos los matrimonios y creo que va a ser un evento muy, muy especial. Y, y poder entender lo que la palabra de Dios nos dice y lo que Dios ha establecido para nuestro matrimonio. Si no te has inscrito, les animo a que se inscriban. Y nosotros tenemos un compromiso con el hotel porque estamos pues rentando lo que es uno de los salones principales del hotel. Y para poder tener pues esa reservación tenemos que pagar y aportar una cantidad de dinero. Por eso les recomendamos que el día de hoy se inscriban, porque es con los números con los que les vamos a dar al hotel, porque nos pide para todos los platillos y las cosas que se van a llevar a cabo en el hotel, nos piden la cantidad de personas que van a ir a este evento. Por eso, si tú vas a ir, aparta tu lugar, da una parte nada más, con eso estás apartando y sabemos la cantidad de personas para informarle al hotel y el próximo domingo pues ya pagas la cantidad. Si después te quieres inscribir, va a haber la posibilidad, pero ya no aseguramos que si se llena el número, el espacio para el cual estamos apartando ese lugar, pues ya posiblemente ya no te alcance o ya no alcances. Por eso les recomendamos que aparten, vayan y podamos disfrutar lo que va a ser la última conferencia ahí el sábado en la tarde y después una cena baile para poder disfrutar un poquito, gozarnos con la pareja y disfrutarlo. Si tú conoces matrimonios que pues están pasando por momentos difíciles y que no conocen del Señor, pues es una oportunidad para que los invites y les digas, te invito, vamos a tener un evento muy especial, te animo a que me acompañes, ahí voy a estar contigo, te voy a esperar en la entrada y vamos a poder disfrutar de este congreso de matrimonios, porque para eso lo hacemos, para que los matrimonios sanen su relación y puedan disfrutar. Creo que es importante el que apartes tu lugar, van a estar en la parte de atrás las personas para ir tomando sus datos y entonces podernos comprometer con el hotel. Bien, el tema que voy a tratar el día de hoy es entender cómo vivir nosotros y movernos nosotros como personas que somos espirituales y poder tener esa vida espiritual. Todo el tiempo tenemos una vida espiritual, pero lo que me refiero es cómo tener esa vida con Dios y el Espíritu de Dios dirija nuestro corazón. Cómo movernos en esa verdad, en esa realidad, para poder ver lo que es la guianza de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios y todo lo que el enemigo nos ha querido robar, volverlo, entenderlo, lo que hizo Jesucristo por nosotros para poder tomarlo, para poderlo vivir. Y he titulado el tema del día de hoy, Jesús nos ha devuelto la autoridad que habíamos perdido. Jesús nos ha devuelto la autoridad que habíamos perdido. Y vamos a orar porque muchas veces nos vienen pensamientos, nos vienen sentimientos, nos vienen ideas, vienen mil cosas a nuestra mente, porque el enemigo trabaja en nuestra mente para desviar nuestra atención y apartar nuestro corazón de lo que Dios, lo que el Espíritu Santo te quiere hablar a tu corazón y lo que el Espíritu Santo quiere ministrar a tu vida. Y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos prepare. Todo pensamiento que no viene de Dios, átalo. Todo sentir que no viene de Dios, quítalo. Tienes esa autoridad, como te vas a dar cuenta, para poderlo hacer. Padre, te doy gracias, porque tu presencia está en este lugar. Y te pido, Espíritu Santo, que tomes todo el control. Porque, Señor, nosotros te lo ofrecemos, para que tú seas el que nos hables, nos ministres,
nos redarguyas, nos instruyas en la palabra de nuestro Dios. Y Padre, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando vemos en la Biblia a la persona de Jesús, el cómo Jesús cuando estuvo en la tierra, su mover, su actuar, Él, si nos damos cuenta, la persona de Jesús, Jesús el hombre, no pudo sanar, Él no pudo hacer milagros, Él no pudo hacer señales. Y no lo pudo hacer y no pudo liberar a los atormentados por el diablo, ni incluso pudo levantar a los muertos. Quizás se les hace raro esto. Y Él lo dice muy claro, Él tenía una limitación. Y esa limitación es la que todos los hombres tenemos. Porque Jesús vino como hombre siendo Dios, pero se despojó de su deidad para vivir como hombre y establecer por la dirección del Espíritu de Dios, por la voluntad de Dios, lo que era el gobierno de Dios. Entonces, como hombre, Él no pudo hacer las cosas que Él hacía. Y Él nos los dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el verso 19. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Jesús nos está estableciendo que Él no podía moverse por Él mismo, no podía hacer las obras que estaba haciendo por Él mismo, sino que era el Padre a través de su Espíritu que Él estaba obrando y que estaba haciendo todas esas obras. Y está poniendo muy claro que el hombre tiene muchísimas limitaciones. Y esas limitaciones que enfrentó Jesús, también nosotros las vamos a enfrentar. Por eso nos pone el Señor, es establecer lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos aquí en la tierra. Y vemos que se movió, que hizo milagros, señales, prodigios aquí en la tierra, pero era el Espíritu Santo moviéndose a través de Jesucristo. Jesucristo estaba actuando conforme lo que oía del Padre, lo que veía del Padre, lo que el Padre hacía. El Espíritu de Dios actuaba y se manifestaba la voluntad de Dios a través de Cristo. Vemos entonces cómo Dios estaba estableciendo de una manera correcta. Pero cuando vemos en la Escritura, hay varias diferencias entre lo que es la persona de Jesucristo y nuestra persona. Jesucristo, como hombre, no pecó. Nunca participó del pecado. El pecado no era parte de Él. Y esa es una diferencia muy grande para con nosotros. Otra de las cosas que vemos es que Jesús dependía completamente del Padre, de la voluntad del Padre. Lo que el Padre le decía, en eso se movía Jesucristo. En cambio nosotros, por naturaleza, somos pecadores y hemos cometido pecados. Y esa naturaleza que nosotros tenemos, vino Jesucristo y en la cruz murió para limpiarnos, para justificarnos delante de Dios, tomando nuestro lugar como hombre, muriendo como hombre por nuestros pecados, para quitar todo el poder y todos los efectos que tenía el pecado sobre nuestra vida. Cuando Jesucristo hace eso en la cruz y nosotros creemos en esa obra que está haciendo Jesús en la cruz, estamos creyendo que Él pagó un precio muy grande para que nosotros viviéramos como justos delante de Dios, para que tú y yo nos viéramos como una persona justa, ya no como una persona pecadora, como una persona con maldad en el corazón, sino que era ver desde otra perspectiva como Dios nos veía. Y Dios nos veía a través de Jesucristo, a través de su obra,
cuando nosotros la creemos, empezamos a tomar esa verdad como nuestra verdad, como nuestro sentir, como nuestro mover. Y cuando lo tomamos, ya no nos sentimos culpables, porque cuando nos sentimos culpables es muy difícil que salgamos de la condición en la que nos encontramos. Cuando nos sabemos como condenados por esos pecados que nosotros hicimos, es muy difícil que nosotros podamos cambiar nuestra manera de ser. Por eso Jesucristo, cuando toma nuestro lugar en la cruz, que nos correspondía morir por nuestros pecados, Él toma ese lugar, y al tomar ese lugar, nosotros creemos en esa obra, que el Padre la está aceptando, y entonces Él tomó mis pecados. Entonces yo me puedo acercar, porque así lo dice la palabra, y yo lo creo, con toda la libertad a Dios. Ya no hay algo que me estorbe, porque ahora ya puedo ver lo que me apartaba de Dios. Y eso la Biblia le llama arrepentimiento. Cuando yo puedo ver lo que me separaba de Dios, lo que me apartaba de Dios. Y cuando yo lo puedo ver, porque se quitó ese velo que me había puesto el enemigo para no ver mi condición, para no ver mi pecado. Ahora, como lo puedo ver, lo puedo reconocer. Y como lo puedo reconocer, yo le digo y veo delante de Dios que eso me está separando de Dios, me está apartando de Dios. Y le digo, Señor, yo no quiero eso en mi vida. Yo no quiero eso para mi corazón. Te pido, Padre, que tú apartes de mí esto. Y empieza la culpa, empieza la condenación, empieza el juicio a querer tener un efecto todavía como una cadena que el enemigo está utilizando sobre nosotros. Y Jesús te dice, te perdoné, eres libre. Y el Padre es lo que lo está declarando. Entonces ya no me sé condenado, ya no me identifico con esa naturaleza, ya no me identifico con esa manera de ser, ya no me siento que soy eso, sino que fui libre de eso. Y empiezo a aprender a vivir sin esa condenación que genera que yo repita esa misma manera de vivir, manera de pensar y vivir en ese pecado. Y eso es lo que hizo en la cruz. Nos quitó, nos dio una nueva manera de vernos, una creencia en la obra que Él estaba haciendo para que yo me mueva en esa obra que Dios estableció. Entonces Jesucristo resolvió ese problema. Ya no nos separa el pecado de Dios, porque cuando está el pecado, ese pecado es como una barrera que nos impide tener una relación con Dios, que nos impide escuchar la voz de Dios, que nos impide ver qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque el pecado toma un lugar muy importante en nosotros. Y Jesucristo lo vino a quitar. Ese poder que tenía y los efectos que tenía en el pecado, ahora ya no es parte de nosotros. El engaño que tenía de que nos señalaba, nos juzgaba. Y Jesucristo dice, yo no vine a juzgar, yo vine a liberarte, a sanarte, no vine a condenarte. Y es algo que Dios va estableciendo para nuestra vida, porque el enemigo quería desde el comienzo separarnos de la voz de Dios, de la voluntad del Padre, de la dirección del Padre. Y es lo que quería hacer. Pero hay una cosa, si ya el pecado no es lo que me va a apartar, porque le creo a la obra que hizo Jesucristo en mi vida, que ahora me puedo ver, lo puedo reconocer, y no quiero eso para mi vida. O sea, me he arrepentido y creo que esta es una verdad para mí. Ya el pecado ya no nos separa de Dios. Entonces, la segunda cosa, en Cristo, Él no había pecado, por lo tanto no estaba separado de Dios. Pero la segunda cosa que hizo Cristo, se movía conforme a la voluntad del Padre. Y como Él dice, lo que oigo del Padre, lo que veo del Padre, eso hago. No vine a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. La segunda cosa que tenemos que resolver es, ¿estás dispuesto a hacer la voluntad del Padre? ¿Estamos nosotros dispuestos a movernos
conforme lo que sabemos que es la voluntad del Padre. Ese es algo que tenemos que resolver nosotros, si nosotros queremos hacer esa voluntad. Dios, cuando crea al hombre y lo coloca en el huerto del Edén, Dios le dice: fructificaos y multiplicaos y sojuzgad todo lo que he creado. Le está diciendo que Dios quería multiplicarse, que Dios quería poner en toda la tierra su gobierno, que Dios quería establecer su voluntad a través del hombre, porque Dios le está dando autoridad al hombre y lo está colocando en un lugar de poder al hombre. Y Dios se lo está declarando. Le está diciendo Dios: yo voy a gobernar y yo voy a dirigir la tierra a través de ti. Te he puesto en la tierra para que la gobiernes y la juzgues, para que establezcas mi reino aquí en la tierra. Entonces Dios está queriendo a través del hombre establecer lo que es su dominio, su poder, su reino, y que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra cuando el hombre se mueve en la voluntad del Padre. Y Dios estaba estableciendo eso. Ahora el gobierno de Dios se estaba estableciendo por medio del hombre. Satanás, que desde el principio estaba antes en el cielo y cayó del cielo, Dios lo manda junto con los ángeles caídos para que habite aquí en la tierra. Estos espíritus no tienen cuerpo, porque solamente se les dio la esencia de ser espíritus. Pero el enemigo quiso entrar: ¿cómo puedo gobernar la tierra? Si el gobierno Dios se lo está dando al hombre, ¿cómo puedo ahora yo gobernar? No se me dio a mí esa autoridad. Yo perdí la autoridad y perdí el poder, perdí todo lo que tenía de los cielos. Y yo quiero tener otra vez el gobierno en el lugar donde yo me encuentro, que es ahora la tierra. ¿Cómo puedo tener ese gobierno sobre la tierra? ¿Cómo puedo tener ese control sobre todas las cosas que Dios ha creado? Pues sabía que Dios se lo había dado al hombre, que Dios se lo había entregado al hombre, que puso al hombre para gobernar sobre todas las cosas aquí en la tierra. Y desde el Edén empieza a entrar y quiere entrar al corazón del hombre y quiere meterse para tener una influencia sobre los hombres, porque era una autoridad que Dios le delegó al hombre, y esa autoridad él la quería tener sobre el hombre, porque Dios así lo había establecido. Vemos cómo el enemigo empieza a introducirse, y cuando se introduce el enemigo en el corazón del hombre, empieza con una mentira, y esa mentira conquistó el corazón del hombre. Hizo que el hombre viera el ofrecimiento, las palabras de Satanás, la voluntad de Satanás como la mejor alternativa. Y lo hace todavía en nuestra vida. En algunos siempre es por lo que oímos o por lo que vemos. Y nos ofrece grandes placeres, grandes cosas. Y por otra parte tenemos a Dios. Y nuestra fe en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, esa es nuestra fortaleza. Y eso es lo que quiere tomar el enemigo sobre nuestro corazón. Quitarte la fe, robarte la fe que tienes en la palabra de Dios. Quitarte la confianza y la seguridad que tú tenías y en la que tú confiabas en lo que decía la palabra de Dios. Y empieza el enemigo a meterse de una manera impresionante en su corazón, diciéndole que si no hace lo que Dios dice y prueba del fruto que Dios le dijo que no probara,
va a ver la vida diferente, va a poder decidir él por él mismo, va a poderse mover por... Y era una mentira, porque el enemigo iba a poner su sentir. Y a través del sentir del enemigo, como vamos a ver más adelante, iba a dirigir el corazón del hombre. Y entonces el enemigo iba a gobernar la tierra a través del hombre. El hombre cayó. El hombre tomó del fruto prohibido. El hombre tomó lo que Dios le dijo que no hiciera, porque está tomando lo que el otro le está diciendo. Y algo cambia en su corazón. Ya no ve a Dios como antes lo veía. Ya no cree en lo que Dios le está hablando como antes creía. Aparecen sentimientos y aparecen deseos que no tenía el hombre. El miedo, la vergüenza, la culpa, empiezan a aparecer en el corazón del hombre, y en lugar de acercarse a Dios, el hombre tiene ahora un deseo de separarse, de alejarse de Dios, de no querer moverse en lo que Dios está diciendo. Y Dios le dice: no puedes seguir aquí a mi lado, donde se establece mi voluntad, por lo tanto eres quitado de este lugar. Pero vemos que Dios quería vencer a Satanás a través del hombre. Porque Dios pudo haber dicho: mira, Satanás, ya hiciste esto, desaparece. Porque Satanás es un ser creado. Pero no, Dios quería vencer a Satanás, su obra, toda esta separación de Dios. Lo quería vencer, pero como hombre, porque al hombre le dio toda la autoridad sobre la tierra. Que el hombre venciera otra vez, para que tuviera otra vez el gobierno y estableciera Dios su voluntad, la voluntad del reino de los cielos, se estableciera aquí en la tierra. Y Dios quería hacer eso. Por lo tanto, a través del hombre podría volver a tomar la autoridad y Dios gobernar sobre toda la tierra. Como dice la palabra en el Salmo 115, en el verso 16, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. La tierra, todo lo que hay en la tierra, se nos ha dado a nosotros para gobernarla, para establecer el reino de Dios. Por eso, por amor, Dios le entregó todo el dominio y todo el gobierno al hombre. Y Dios amaba desde el principio al hombre. Dios quería que el hombre cuidara su relación con Dios. Que el hombre tomara como lo más importante en su vida su relación con Dios. Y estaba preparando al hombre para dirigirlo, para que la sabiduría de Dios fuera la sabiduría del corazón del hombre, y ahí empezara Dios a gobernar todas las cosas. Por eso, Satanás, viendo eso, si nos damos cuenta, cuando va a entrar al Edén, porque en el Edén es donde ataca al hombre, no entra de una manera violenta y lo empieza a destruir. No, entró porque no tenía poder, porque no tenía autoridad. Dios le había dado la autoridad al hombre. Entra de una manera sutil. Y es tan sutil el engaño. He escuchado a personas: es que pues en la escuela me enseñaron esto y leí esto y se me cayó la fe. Ay, pues ya con ese engaño tan sutil, con esa mentira tan sutil, te robó la fe en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Es que fue muy fácil, no me di cuenta. Ahora veo las cosas diferentes. Te separó de Dios. Te quitó esa convicción que tenías de quién era tu Dios y cómo era tu Dios. Y es lo mismo que hace todavía. Lo que quería Satanás era separar al hombre de Dios, quitarle su lugar, la posición que Dios le ha dado, y atraerlo hacia el pecado. Y atraerlo hacia el pecado es separarlo de Dios. Como dijo Jesucristo: separado de mí,
nada puedes hacer. Separado de Dios, no podemos movernos en el poder de Dios. No podemos movernos en la gracia de Dios. No podemos movernos en la justicia de Dios, en el amor de Dios, en la fe de Dios, porque todo Dios nos los ha dado y ahora es parte de nuestro corazón. Ahora, a partir de ese momento que el hombre tomó esa postura, comienza a escuchar ese sentir del diablo y empieza a ser influenciado por el diablo, y entonces empieza el diablo a gobernar. Satanás empieza a gobernar a través del hombre, poniendo su sentir en su corazón. Empieza a gobernar a las familias y las familias a otras familias, y esto empieza a establecerse todo como siempre quiso esa adoración, ese reconocimiento. Vemos en Babel cómo quiere levantarse, y no es el hombre, es el espíritu que está gobernando al hombre. Se quiere levantar, se quiere hacer de un hombre, se quiere hacer de una ciudad. No es en sí el hombre, es el que está gobernando el espíritu del hombre, el corazón del hombre. Y cuando está haciendo eso, cada vez se separa más de Dios y se pone de acuerdo con lo que ese espíritu tiene en él, y empieza a moverse de esa manera. Ya no es Dios el que está gobernando, ahora quien está dirigiendo sus sentimientos. Y esto es muy importante, es un sentir lo que pone el enemigo. Y está gobernando Satanás a través de sus sentimientos, donde afloran las emociones, el corazón del hombre, la vida del hombre, para inclinar a hacer lo que es su voluntad. Y se pone de acuerdo en ese sentir, piensa que es él, se siente agredido, se siente ofendido, tiene miedo, tiene inseguridad, tiene ese sentir de violencia, de que lo han agredido, y empieza a moverse de acuerdo a sus emociones. Y su pensar se construye de acuerdo a ese estado sentimental y emocional que tiene el hombre. Y es como empieza a ver su supuesta verdad el hombre. Como se lo dijo Jesucristo cuando habla con los fariseos, en Juan 8:44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿En qué define a un hombre para que tenga como padre a Dios o como padre al diablo? Pues nos dice muchas veces que cuando hacemos la voluntad de Dios, somos hijos de Dios. Y cuando nos movemos en la voluntad de Dios, es que Dios es nuestro Padre, porque la voluntad de nuestro Padre hacemos. Pero aquí cuando le está diciendo, me llamó mucho la atención. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos, fíjate bien, los deseos de vuestro padre queréis hacer. No dice la voluntad, sino los deseos. Una cosa es deseo, porque no tiene el gobierno del corazón, entonces pone un sentir, pone una inclinación, pone un deseo. Dice ahora, quieres hacer, ya está en ti ese pecado que te separó de Dios, y tú quieres hacer ese deseo que no es tuyo, sino son deseos del diablo. Y cuando tú te mueves en ese deseo, en esa emoción, es que te estás definiendo como hijo del diablo. Cuando es la voluntad del Padre, es algo que tú sabes que el Padre ha declarado, que el Padre escribió en la Biblia, que el Padre tiene muy claro para tu vida. La voluntad del Padre es diferente de un deseo. La voluntad del Padre es clara, es firme, toca nuestro entendimiento, pero toca nuestro corazón. Y yo decido si quiero hacer la voluntad de mi Padre o si no me quiero mover conforme a la voluntad de mi Padre, porque es un sentir en el corazón para que mi corazón actúe. El enemigo actúa sobre mi alma, poniendo un sentir, poniendo un deseo para que mi corazón empiece a actuar en eso y mi corazón sea engañado y lleno de tinieblas. Y luego dice
Él ha sido homicida desde el principio. Él vino para matar. Él vino para quitar tu relación con Dios, para quitarte la vida que tú tenías. Por eso ha sido homicidio desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. En el momento que el hombre se separa, obtuvo su botín, Satanás. Su botín era gobernar sobre la tierra, tener poder y autoridad sobre todas las cosas en la tierra. Le quitó eso al hombre, le robó eso al hombre. Por eso se le conoce también como el ladrón, el que vino a robar, el que vino a quitar. A partir de ese momento parecía que toda la tierra ahora la gobernaba la oscuridad, que las tinieblas eran parte de lo que el enemigo Satanás estaba tratando de hacer. Y lo que Dios había establecido desde el principio parecía que no se iba a cumplir. Pero no es así. Dios tenía un plan, y su plan de que el hombre venciera al enemigo y que el hombre tomara el gobierno sobre la tierra estaba desde el principio en el corazón de Dios. Y Dios por eso permite que Satanás en el Edén entre y haga todas las cosas. Miren, leamos, lo dice en 1 de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vivíamos en vanidad, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, porque vivíamos por nuestros sentimientos. Y dice, se te rescató de esa vanidad, se te sacó de esa condición, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces lo primero que se quita y lo que hace la obra de Jesús ahí en la justicia de Dios en la cruz es quitar esa vanidad con la que antes nos movía. ¿Qué es lo que mueve al mundo de hoy? ¿Qué es lo que inclina el corazón de los hombres? Dice, tú fuiste rescatados de esa forma de vida, de esa manera en las que antes tomabas tus decisiones. Eso se quitó de tu corazón. Dice, como un cordero sin mancha. Está estableciendo que ahora Jesucristo fue sin pecado y era el Cordero de Dios, sin contaminación. Y mira lo que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que el mundo fuera creado, Jesucristo había sido destinado para venir, porque Dios conoce todo y conoce todo lo que había creado. Pero había establecido cómo derribar el poder que iba a tomar Satanás sobre el hombre. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Satanás todo el tiempo quiso tener el control porque sabía que se lo había quitado al hombre, que el hombre le había dado ese gobierno y esa autoridad, ahora siendo dirigido por ese sentir que ponía el enemigo sobre su corazón. Cuando Jesucristo va a comenzar su ministerio, lo lleva el Espíritu de Dios, es el que lo está dirigiendo, y lo lleva al desierto. Y en el desierto va a tener un encuentro con Satanás. Y Satanás, que sabe que tiene todo el gobierno sobre todas las cosas, sabía también que Jesús había venido para que el hombre volviera a tomar el gobierno sobre la tierra, para que el hombre volviera a tener otra vez el dominio sobre todas las cosas aquí en la tierra que Dios le había dado. Y ¿cómo sabía que Cristo estaba ya destinado para establecer en el hombre esa verdad? Y le dice Satanás en esa manera, pues todo ese dominio, todo ese gobierno, pues yo lo tengo, ahora me pertenece. Pero le dice a Jesús, y lo toma en el momento más difícil.
Satanás normalmente no te ataca cuando estás muy fuerte en una área. Te ataca cuando te fuiste debilitando físicamente. Nos ataca cuando estamos más débiles en nuestra enfermedad, en nuestras relaciones, en nuestra comunión con Dios. Cuando va bajando todo eso, como que nos ataca el enemigo. Y después de 40 días de no comer y de no beber, se presenta ahora sí Satanás. Y le dice muy claro, en ese momento de crisis, le dice, bueno, yo sé que no te corresponde a ti adorarme. Yo sé que tú no viniste para adorar, pero tú quieres que el hombre vuelva a tener el dominio y la autoridad sobre toda la tierra. Pero eso yo lo tengo. Así que si me adoras postrado, yo te voy a entregar ese poder, esa autoridad y ese dominio, porque ahora yo lo tengo. Miren cómo lo dice. Dice en Lucas 4, en el verso 5. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Para qué se los mostró? Jesús ya sabía. Dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y yo la doy a quien quiero. Yo tengo ahora, el hombre me la entregó, el hombre me la cedió, ahora yo tengo el gobierno y tengo la autoridad sobre toda la tierra. Y por lo tanto, como yo tengo la autoridad sobre toda la tierra, yo se la doy a quien yo quiero. Si tú me adoras, entonces yo te doy esto que viniste a buscar para rescatar que el hombre volviera a tener autoridad sobre la tierra. Y Jesús, sabiendo las intenciones del enemigo, lo quiso enganchar de esa manera, engañándolo, queriendo ofrecerle algo. ¿Por qué? Porque sabía que si Jesús lo adoraba, él iba a quitar toda la esperanza que el hombre iba a tener en Cristo. Y el hombre no hubiera podido ser rescatado de las artimañas del diablo. Y le contesta Jesús, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Está estableciendo algo muy claro y muy fuerte. Vio a Jesús que quería rescatar lo que Adán había perdido, que quería tomar ese gobierno sobre la tierra. Por eso dice, a mí se me entregó eso. Vemos que entonces, a través de servir a Satanás, se tienen las llaves para entrar al gobierno sobre la tierra. Jesús lo ubica muy bien y le dice, vete de mí. Apártate de mí, Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás. Y cuando Jesucristo vence a Satanás en la cruz, está tomando otra vez el pecado del hombre, la maldad del hombre en él. Como lo mencioné al principio, tu maldad, tu pecado, la está tomando Jesucristo. Cuando tú crees que eso ya no te define, que eso que antes estaba sobre ti ya no te gobierna, que esa maldad ya no eres tú, te empiezas a ver como otra persona, te sabes otra persona, te mueves como otra persona, te sientes otro tipo de persona, porque ya no crees eso, sino crees que Dios hizo esa obra en ti. Te empiezas a mover en santidad, te empiezas a vivir con un corazón limpio y con un anhelo de hacer las cosas de Dios, de moverte en lo que Dios estableció. Y vemos cómo es vencido Satanás, pagando el precio para que el hombre volviera a Dios. Lo venció en la cruz. Dice Lucas 19:10,
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos en esta tierra, sin una identidad, sin claridad de lo que queríamos, de lo que buscábamos. Vivíamos perdidos porque no teníamos a Dios en nuestro corazón. No estaba Cristo en nosotros. El propósito de Dios no era solo gobernar la tierra. El propósito era gobernar la tierra a través del corazón del hombre, que quiera hacer la voluntad del Padre. Por eso dice muy claro la palabra en Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Por gracia de Dios, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Viniste a ser siervos de la justicia, ya no esclavos de la justicia. Antes éramos esclavos del pecado. Y un esclavo pues ya vive de acuerdo a lo que su amo le dice, porque hay un sentir en nosotros que es lo que pone el enemigo. Pero cuando decides obedecer a Dios, Dios no te toma como su esclavo, sino como un siervo. Y un siervo es el que quiere servir, que lo quiere hacer, no como algo que es un sentir, sino es mi voluntad. Yo quiero hacer eso. Yo quiero ser así. Yo quiero vivir así. Yo ya no quiero vivir en pecado. Yo ya no quiero vivir con esa maldad. Yo no quiero vivir con esa oscuridad. Yo lo estoy decidiendo en mi corazón y me convierto en un siervo de Dios. Podemos ver cómo Jesucristo, en todo lo que hace, se mueve en el poder del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que está dirigiendo el corazón de Jesús. Y el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. El Espíritu de Dios empezó a hacer esto. Y vemos cómo es Jesucristo dirigido. Cuando Jesucristo resucita, les dice una verdad muy poderosa a sus 11 discípulos. Dice en Mateo capítulo 28, el verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué está diciendo? Como hombre, volví a tomar, porque vencía a Satanás y fue avergonzado en la cruz, fue humillado en la cruz y volví a tomar lo que el hombre había perdido. Y ahora se me ha dado a mí toda potestad, todo poder, todo gobierno en los cielos y en la tierra. Por lo tanto les digo, vayan y hagan discípulos, establezcan el reino de los cielos. ¿Qué nos está diciendo? Ahora yo les doy a ustedes esa potestad, ese gobierno, esa autoridad, para que ustedes la tengan en su corazón. ¿Qué es lo que estaba enseñándonos? He rescatado la autoridad que perdieron. La tomé y ahora se las devuelvo a ustedes, para que vayan y se muevan en esa autoridad. Pues a partir de la resurrección de Jesucristo, porque lo hace Jesucristo cuando resucita, le está diciendo al hombre: ahora ustedes tienen la autoridad que habían perdido, ahora es suya y se pueden mover en esa autoridad porque son hijos de Dios y Dios está sobre sus vidas. Anteriormente Satanás tenía las llaves de la tierra porque tenía el gobierno sobre la tierra. A donde quería entrar, él entraba porque era su gobierno. Y puerta que estaba cerrada, él la podía abrir y podía entrar en esa familia, podía entrar en esa ciudad, podía entrar en ese trabajo, podía entrar donde quería, porque se le habían dado las llaves. Pero Jesús establece algo muy claro en Mateo 16, 19. A ti te daré
todavía no había sido entregado en la cruz. Por eso está hablando: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez el gobierno, el reino de los cielos va a estar gobernando sobre la tierra, porque te lo estoy dando yo. Esa autoridad que habías perdido, yo te la estoy devolviendo para que tú establezcas la voluntad del reino de los cielos, la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios aquí en la tierra. No tu voluntad, no tus deseos, no tu placer, no tu anhelo, sino la voluntad de mi Padre, y se establezca sobre esta tierra. Y Dios lo va poniendo muy claro, como dice en Romanos 16, 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todas, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Dice: ahora ya sé que obedecen a Dios, ya sé que se están moviendo en esa dirección que Dios quiere, pero veo que todavía no hay madurez en su corazón. Todavía no alcanzas la madurez como Cristo la tuvo. Y quiero que sean ustedes sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y la paz de Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. No dice y el poder de Dios, no dice la fuerza de Dios, dice la paz de Dios. Va a aplastar la obra del enemigo a través de ustedes. Cuando estás orando, cuando estás estableciendo, ¿estás en paz? O lo primero que te quiere robar el enemigo con la ansiedad, con el miedo, con la angustia, es tu paz. Por eso dice: y la paz de Dios aplastará en breve, o sea, en este instante, a Satanás bajo tus pies. No es yo aplasto a Satanás, yo piso a Satanás, pues estás pisando a las hormigas. Dice la paz. Lo primero que necesitamos arreglar son: ¿qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te está robando la paz? ¿Qué es lo que está quitando y por lo cual te está moviendo el enemigo para que no lo aplastes? ¿El miedo? ¿La inseguridad? ¿El temor a que te puede quitar, te puede robar algo? Dice: no lo permitas, porque la paz de Dios viene cuando tú crees que Cristo hizo la obra en la cruz, que Él actuó para llevarse, para quitar todo lo que estaba destruyendo tu corazón y tu vida. Por eso va a aplastar, va a quitar lo que ahora tú crees. Cuando no tienes paz, no oras con autoridad. Cuando no tienes paz, no estableces lo que Dios te ha dado, porque hay un miedo. Ay, si me muero, si me pasa esto, si no tengo el dinero, si no tengo esta situación resuelta, eso toma el primer lugar. Y si eso toma ese lugar, ¿cómo vas a declarar, con qué fe vas a establecer la obra de Dios? ¿Qué no nos damos cuenta que el enemigo tiene y quiere poner un sentimiento? No es porque es sentir un sentimiento en nuestro corazón de inseguridad, de miedo, de angustia, para que no fluya esa paz de Dios y tomemos autoridad sobre todas las cosas que el enemigo está haciendo y declaremos lo que Dios dijo en nuestro corazón. Y ya cuando oramos y no tenemos paz, ay, te pido, Señor, ay, te ruego, Señor. Pero si tú tienes la autoridad, si tú tienes ese gobierno, ya no tienes que pedir, sino tienes que establecer. Dios, si Dios te está diciendo, muévete en eso, declara eso, establece eso, es para que tú y yo nos movamos, y para movernos lo declaramos con convicción del corazón y decimos: en el nombre de Jesús, que es el nombre que se nos ha dado sobre todo nombre,
donde se doblará toda rodilla y todos confesarán que Jesucristo es el Señor. En el nombre de Jesús te ordeno que vuelvas a tu sanidad, cuerpo. Te ordeno que esta enfermedad salga de tu cuerpo, que este cáncer se seque. Yo lo maldigo y lo quito de tu cuerpo, porque se me ha dado autoridad, se me ha dado ese lugar, y ya no tengo miedo de que a lo mejor si hago la oración y no se sana, y no sale adelante, y sigue peor, y no tienes paz. ¿Me explico? ¿Y qué te roba cuando tú no sabes recibir lo que Dios te dio? La falta de paz. Se te da algo y se te ofrece un regalo y tú dices, no tengo paz en recibirlo, no tengo tranquilidad, no vaya a ser una trampa ahí, no vaya a ser algo que no es. ¿Te ha pasado que quieres hacer un negocio y dices, no lo hago porque no tengo paz? No hago esto. Pero lo malo es que muchas veces es algo que Dios te está dando. Y quien te está quitando esa paz no es Dios, es el enemigo. Para que no recibas lo que ya se hizo por ti, lo que Dios ya te dio, lo que Dios ya estableció para tu vida. Y el enemigo es astuto para eso. La paz de Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, porque ahora ejerces la autoridad, porque se nos ha dado las llaves para establecer lo que Dios logró y lo que Dios tiene en los cielos, establecerlo aquí en la tierra. Y seas libre, seas sano, seas una persona con tus emociones equilibradas, con tu corazón equilibrado. El plan de Dios es que el hombre gobierne la tierra bajo su voluntad, para que sea el mundo restaurado. Y Dios se quiere mover a través de ti por medio de su Espíritu y establecer otra vez el plan de Dios de traer luz aquí en la tierra en medio de las tinieblas, traer sanidad en medio de la enfermedad, traer libertad a los que son afligidos por el diablo, romper esas cadenas de pobreza que el enemigo ha ejercido sobre tu familia, sobre tus generaciones, y ahora quiere gobernar sobre ti, porque no es una cuestión tuya, es algo que heredaste de familias tras familias y te quiere robar eso. Jesús vino para quitar toda esa influencia demoníaca que ha tenido gobierno sobre tu vida. Vino a deshacer las obras del diablo, porque Jesús destruyó el poder que tenía la enfermedad, el poder que tenía las tinieblas, el poder que tenía la pobreza. Todas esas obras que son del diablo, Jesucristo vino a destruirlas y establecer su reino ahora en la tierra. A veces cuando leemos eso, decimos, bueno, el Señor ya hizo eso en la cruz, ya dio autoridad, y lo voy a empezar a ejercer ahora en el milenio. Algunos dicen, o cuando Jesucristo venga en las nubes. Cosas así que ni siquiera entendemos que estamos diciendo, pero lo repetimos. Jesucristo lo dijo para que a partir del momento que Él fue resucitado, tú lo empieces a ejercer aquí en la tierra. Y volvamos a rescatar a esta tierra que está inmersa en las tinieblas y en la oscuridad, gobernada por los que no conocen a Jesucristo. Y se lo está dando a la iglesia para que la iglesia pueda ver y se levante la iglesia y empiece a gobernar la iglesia y establecer el reino de Dios, y que empecemos a impactar con el dominio de Dios sobre la tierra. No se nos dio para un futuro incierto, no se nos dio para a ver para cuándo, se nos dio para que empecemos a ejercerlo a partir del momento que recibes esta luz, a partir del momento que conoces esta verdad. Es para que uses la autoridad, para que uses el poder. Cuando yo recuerdo en las campañas que hubo en México, no sé si recuerdan, estaba en el Veracruz,
estaba otro gobernador que había sido locutor. Y ese gobernador tenía todo el poder sobre Veracruz. Había hecho y deshecho sobre Veracruz mil tonterías y mil cosas. Y puso al anterior gobernador. Y como que el anterior gobernador no se movía, como que estaba dudando, como que hablaba con inseguridad. Y una grabación que le tomaron, que le captaron, le dijeron: agarra el poder, no con esas palabras, con otras, agarra el poder y usa el poder, se te está dando el poder, agárralo. Y se le prendió el foco y lo agarró y subió como gobernador. Hizo pomada al Estado. Jesús nos dice: te he dado el poder, úsalo. Te he entregado el poder, lo tomé en la cruz, te estoy mostrando. Es que mi matrimonio te he dado el poder. Es que mi trabajo, te he dado el poder. Es que las dificultades, te he dado el poder. ¿Qué entendemos cuando se nos dice: te he dado el gobierno otra vez? Ahora, úsalo, porque lo gané para que el reino de los cielos se establezca en la tierra. Y mira cómo se lo dice al hombre. Dios nos invita a que nos movamos no con la cabeza, sino con el corazón. Y dice esto: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una vez que crees algo, tú lo hablas, tú lo declaras, tú lo dices, porque es una verdad para ti. Está diciendo: has creído con tu corazón. ¿Qué es lo que estás confesando sino un reflejo de lo que has creído? ¿Me va a ir mal? No la voy a hacer. Está muy difícil. Pues ¿cómo quieres salir de ahí? ¿Cómo quieres? Con el corazón se cree, con el corazón con la boca se confiesa. Tú no puedes confesar lo que no crees, porque te va a salir mal. Cuando tú lo crees, te mueves en eso, actúas en eso, y porque lo has creído, y como lo has creído, empiezas a sentirte y a verte diferente, porque Cristo ganó en la cruz la autoridad y el gobierno que el hombre había perdido. Yo quisiera orar contigo. Esta verdad, que tú la puedas vivir. ¿Cuántos han estado por momentos bien cacheteados, bien golpeados? Así los trae para allá y para acá. Y le decimos: Señor, ay, oren por mí, ay, ayúdame. Agarra el poder. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Muévete en eso. ¿Qué hago con mi marido? Agarra el poder, no a tu marido, agarra el poder. Agarra el poder que Dios te dio para bendecir, para declarar, para levantar, para animar, para restaurar. Agarra el poder que Dios te ha dado. Es que ¿cómo le hago? Rompe las maldiciones, rompe lo que... Es que quiero que alguien venga a orar a mi casa porque está bien enchamucada. ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos? Ya mejor ni levantan la mano. Pues para eso te tiene a ti Dios, para que tú ores y tú declares y tú establezcas como un hijo de Dios. Pero si tú vas a orar en tu casa porque está pasando cosas raras, ay, Señor, y ahí te tiemblan hasta las castañuelas, pues ¿qué autoridad estás ejerciendo? Tú no respetas a alguien que cuando va a hablar contigo está con la cabeza así bajada y te dice: oiga, quisiera que me diera trabajo. No sé si le pueda servir. No sé si esté muy preparado. No sé, pero quiero que me dé. Así levantas como telescopio tu ojo. Quiero que me dé. Pues te va a decir: mire, si teníamos, se acabó. Ya se acabó. No queremos gente como usted. Se te dio poder para gobernar, para establecer, donde quiera que vayas, porque eres un hijo de Dios, que has creído
en la obra de Cristo. Y ahora ves lo que antes te separaba de Dios, que era el pecado, no lo quieres en tu vida. Lo que antes te alejaba de Dios ya no es parte tuya. Sabes que estás y vives para hacer la voluntad de Dios. Y dices, yo soy hijo de Dios porque en su voluntad me muevo. Y ahora vengo a establecer. Y lo estableces que hasta la gente dice, órale, ¿cómo es posible? Y cuando oró hasta dices, híjole, te asusta una persona cuando toma autoridad. Tómala, porque Dios te lo dio. Porque a ti te daré las llaves para que abras. Y donde abras, se abre esa puerta. Y donde cierres esa maldición, quede cerrada para siempre. Porque se te ha dado esa autoridad y ese poder que ganó Jesucristo para dárselo al hombre y para que el hombre venciera a Satanás. En nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestra familia, en donde quiera que vayamos, podamos vencerlo, porque la paz de Dios es nuestra fortaleza. Y vencemos porque le creemos a Dios. ¿Estamos listos para orar? Yo no sé por qué vas a orar, pero ya no vas a orar como antes. Ya no vas a estar orando todo con pujidos y con lamentos. Porque cuando estás con pujidos y lamentos, pues estás en tus fuerzas y no en el poder del Espíritu Santo. Y Dios te ha dado de su Espíritu. Y el Espíritu de Dios se quiere mover en ti. Y el Espíritu de Dios quiere hacer grandes cosas a través de tu confesión. Porque crees con el corazón. Y lo que crees, lo confiesas con tu boca. ¿Estamos listos? ¿Cuántos no tienen problemas? Nada más para saber. Bueno, entonces todos tenemos algo por lo cual vamos a orar. Empieza por una cosa, porque después no vas a saber ni qué pasó. Porque si empiezas a orar por 80 cosas, pues no vas a saber ni qué oraste. Una cosa. Dile al Espíritu Santo que te ponga en tu corazón lo que el Padre quiere y ve como más importante en tu vida, que quiere arreglar, que quiere sanar, que quiere limpiar, que te quiere liberar. Una sola. Después vas con otras, pero vas a ver que cuando tú tomas lo que Dios te dio, empiezan a ocurrir cambios en tu corazón, en tu vida, en tu manera de moverte. ¿Estamos listos? Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, gracias por estar aquí en medio de nosotros. Porque es tu voluntad, Padre, la que queremos hacer. Espíritu Santo, gracias por haberme dado esa autoridad. Gracias por poder moverme en libertad, no en mis fuerzas, no en mi poder, sino en ti, Espíritu Santo, porque tú eres el que sanas, tú eres el que liberas, tú eres el que levantas a los muertos, tú eres el que haces señales y maravillas y milagros a través de mi corazón, de mi confesión, de mi declaración. Y he venido, Padre, porque sé que ahora tú me has dado, como tú lo prometiste, a ti te daré las llaves. Y Señor, todo lo que yo tome del cielo lo puedo establecer en la tierra. Y en el cielo, en tu presencia, hay sanidad, libertad, abundancia, unidad. Y yo quiero tomar de estas bendiciones que están en el cielo, en el reino de los cielos, y establecerlas aquí en la tierra. Y todo lo que el enemigo hizo aquí en la tierra, yo voy a cerrar esas puertas, las voy a quitar de mi vida y voy a establecer palabras que declaren que quedan cerradas para siempre en mi vida. Y en el nombre de Jesús, yo vengo contra este espíritu que ha querido gobernar. Y díselo a Dios, ¿cuál es el que ha gobernado tu corazón, tu familia, tu casa, lo que Dios puso ahí? Yo vengo en el nombre de Jesús. Y yo creo que la obra de Cristo en la cruz es suficiente. Y todo lo que me robó, todo lo que me quitó el enemigo, ahora yo recibo de parte de Dios la autoridad para cerrar esas puertas
de mentiras, de engaños, de trampas. Y en el nombre de Jesús soy libre de esa artimaña, de esa mentira, y yo me muevo, y yo actúo, y yo soy conforme a tu voluntad, Padre, para establecer libertad. Y yo declaro libertad en mi corazón, en mi mente, en mi ser, de todo esto que tantos años me habían gobernado, de este juicio que ha estado gobernando a mi familia, a mis antepasados, para destruir, para aplastar. Yo lo quito de mi vida, porque tú, Dios, no veniste a juzgar, sino veniste a amar, a levantar y a restaurar. Y yo quito esta maldición de mi corazón, todos esos juicios que aplastaban a las personas, a mi familia, los arranco de mi vida y declaro, Señor, que soy libre de ese sentir, de esa inclinación que ponía el enemigo sobre mi vida, y cierro esas puertas en el nombre de Jesús. Y ahora declaro que soy libre para, con la sabiduría de Dios, establecer dirección, establecer amor y poner la paz de Dios en el corazón de tu pueblo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y Padre, venimos también porque el enemigo muchas veces nos quiere atormentar, debilitando nuestro cuerpo con enfermedades. Y esas enfermedades tú te las llevaste en la cruz. Tú tomaste mis enfermedades. No tienen por qué estar gobernando sobre mi cuerpo. Y en esta autoridad que tú me das, en esta autoridad que tú me ofreces en la cruz, yo la tomo el día de hoy. Y en el nombre de Jesús, llámale ahí a tu enfermedad o tu dolencia. Yo te ordeno que sueltes mi cuerpo, que sueltes la raíz por la cual entraste a mi cuerpo. Yo en el nombre de Jesús declaro que esta enfermedad ya no gobierna más mi cuerpo, y la echo fuera de mi pierna, la echo fuera de mi abdomen, la echo fuera de mi corazón. Declara donde te está haciendo daño, y soy libre en el nombre de Jesús. Y recibo ahora sanidad, porque así lo creo. Recibo sanidad porque Cristo la ganó, y ahora en esa autoridad yo soy sano en el nombre de Jesús. Y no me vas a influir con sentimientos, porque no los voy a obedecer. No me vas a influir poniendo sentimientos de inseguridad, de miedo, de temor, y todo dolor lo ato en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Cristo declaro que soy libre para vivir en sanidad y en libertad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Disfruta, goza, alégrate, como dice la Biblia. Alégrate en lo que Dios hizo por ti. Alégrate en la libertad que Dios te dio. Lo que antes gobernaba ya no gobernará. Lo que antes te oprimía no te va a oprimir. Lo que antes te engañaba ya no te va a engañar. Alégrate en tu Dios, hija de Sión, hijo de Dios. Alégrate, porque has sido libertado para su gloria y para su honra, y para siempre lo viviremos. Vive esto que Dios te ha dado, que nadie te quite la autoridad y el gobierno que se te ha dado, en el nombre de Jesús. Gloria sea a Dios. Yo os voy a invitar que los que quieran una oración del Ministerio del Abrazo del Padre puedan pasar para que ore el ministerio por ustedes. Los que se tienen que ir, que el Señor siga bendiciendo sus vidas.